Damos inicio a la entrevista de esta semana y a su programa Síntesis. Para nosotros realmente hoy tenemos que mencionar que celebramos con este programa el tercer aniversario de Síntesis en Carivisión. Nosotros iniciamos con este programa semanal que se transmite sábados y domingos a las 8 de la noche y a las 9 de la mañana, y recuerdo luego de participar tantos años en la televisión, cuando hace 3 años un grupo de amigos y de colaboradores nos incentivaron a participar con este proyecto semanal en ese momento. Para esto no fue fácil el inicio y recuerdo que nuestro primer invitado fue una persona que siempre hemos admirado, respetamos sus opiniones, muchas las compartimos y sus proyectos también. Hoy en este programa que celebramos nuestro tercer aniversario de lo que fue la nueva etapa de Síntesis, tenemos con nosotros en nuestra entrevista a nuestro primer invitado de ese momento, que fue, o que lo es, Alejandro Fernández W. Bienvenido. Muchas querido, muchísimas felicidades a ti, al equipo. La verdad que me siento copapá, copadre también de Síntesis y de ver el éxito que has logrado, la calidad de tus entrevistados y de la producción. Así que sinceramente te felicito. Bueno, de verdad que agradecerte que confiara en nosotros en ese momento, que llamamos 4 o 5 personas, y uno por confianza, otro porque no podía ese día. Recuerdo a doña Germania Montá, que fue la segunda invitada, y el primer día estábamos hablando, ¿quién podía? Dice, no, yo voy. Pues tenía que ser alguien que se pudiera repetir el programa, la grabación, ¿verdad? Que tuviéramos confianza. Muy contento por ti, de verdad que sí. Gracias por la confianza en ese momento, y ojalá que duremos varios aniversarios celebrando y analizando los temas año a año, ¿verdad? Bueno, amor, ¿tu papá cuántos años tiene ya? No mucho, en televisión ya cerca de 40. Bueno, esa es mi aspiración. Yo tengo en la radio 5, cumplo 5 en mayo del año que viene, así que yo espero también alcanzar a don Julito. 5 son como abajo del agua, ahora son muchos. Lo que sé es que el tiempo vuela, qué rápido pasa. Es mucho. Pasa muy rápido. Bien, vamos a leer parte de la presentación que hiciéramos hace 3 años, y hablábamos de que Alejandro Fernández W. es analista financiero, experto bancario, con experiencia en todas estas áreas. Se ha especializado en las comunicaciones y con una preparación tremenda, sobre todo que se mantiene actualizado y transmitiéndole a todos los dominicanos estos conocimientos de una forma que yo en lo personal considero desinteresada, porque cuánta asesoría, ahora que me pongo a ver de forma normal el tema ya de la radio con video y esto, realmente el que no hace las cosas bien es porque no se lleva de consejo, ¿verdad? Bien, la misma tónica de los programas anteriores, los proyectos de Alejandro Fernández. Argentarium, ya estamos hablando de proyectos maduros. ¿Qué tenemos? Vemos la Argentarium Radio, seguimos con las participaciones en televisión, que todos los días ya marcan la pauta en lo que tiene que ver con las decisiones en la economía. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, también está el portal argentarium.com, que realmente lanzamos más o menos cercano con este programa, y ya estamos promediando unos 100,000 usuarios únicos al mes. Muy, muy contentos con el contenido que tenemos ahí. Y sí, este año la gran novedad fue una plataforma nueva que creamos que se llama rexifinanzas.com. Básicamente es un comparador bancario para que, por ejemplo, si tú tienes 100,000 pesos y tú quieres saber dónde lo puedes invertir, o si estás buscando un préstamo para consolidar tus deudas, o si estás buscando una tarjeta de crédito, o si estás buscando un préstamo para un vehículo usado, pues ahí vas y vas a encontrarte con todas las ofertas y las condiciones de 58 entidades de intervención financiera en nuestro país. Esa es la gran novedad de este año y realmente nos ha ido extremadamente bien. A futuro, el proyecto que tenemos está dirigido básicamente a las personas sobreendeudadas. Esa es una situación que a mí me preocupa tremendamente en la República Dominicana.
Creo que hemos avanzado muchísimo en temas de bancarización, de acceso al crédito, acceso a los productos bancarios, pero al mismo tiempo hay muchas personas que no saben, digamos, necesariamente de las implicaciones que tiene la contratación de deuda, las implicaciones que tiene dejar de pagar esas deudas. Y quiero crear una plataforma única y exclusivamente para orientar al dominicano o a la dominicana que se pueda sentir enliada o sobreendeudada. Yo veo que dentro de los planes y los proyectos que ejecuta la plataforma, ya la estructura que usted tiene, yo veo que también hay, y todos los días más demanda, primero, hay una cierta especialización hacia lo que son las finanzas personales, cómo invertir, qué hacer, dónde endeudarte y esto, y un panorama general de lo que tiene que ver con la macroeconomía, la economía nacional, la economía mundial, porque me imagino que son los indicadores, pero hay temas que usted no prefiere especializarse en eso. Esa parte que tiene que ver con las finanzas personales y con las charlas que ustedes ejecutan en todo el país, vemos que se hacen, usted las evita fuera del país, pero en el país veo que son muy comunes. Háblenos de esto. Las conferencias realmente surgieron realmente escuchando a nuestra audiencia. Nosotros desde hace ya 5 años ofrecemos un taller de finanzas personales, pero es relativamente costoso. Entonces, o sea, es una inversión que es significativa. Entonces lo que decidimos fue crear una alianza con un cine, con una sala de cine, y una vez al mes pues hacemos una gran conferencia y increíblemente, Michelle, se llenan. Llegamos a más de 300 personas y se quedan como 100 personas afuera del salón, con diferentes tópicos. Por ejemplo, ahora en el mes de octubre es el mes, digamos, de el ahorro, el mes del ahorro. Así que vamos a dar una conferencia sobre el ahorro. En el mes de noviembre vamos a dar una conferencia sobre el emprendimiento. En diciembre, con el doble sueldo, etcétera, una conferencia sobre el mercado de valores. Bien, antes de iniciar, conversábamos sobre los temas que uno puede tratar, que son de más... y usted y yo comentamos, decíamos, pero mira, básicamente podemos ver los mismos temas que tienen que ver con la economía, son los mismos, y decíamos, bueno, pero vamos a ver cómo van las cosas. Pero hay un punto que ya con esta interacción con el dominicano, el público en sí, usted puede decirnos que es, hay conciencia, se han creado niveles de conciencia en este dominicano tan desorganizado, tan... con pocos niveles de educación en muchos casos, en lo que tiene que ver con los aspectos económicos, los aspectos de su economía personal? Mira, para serte totalmente sincero, realista, pienso que no lo suficiente, pero para nada. Y nosotros tenemos un gran reto, y es que más allá del tema económico financiero, está el tema matemático. El que no domine las matemáticas, aunque sea conceptualmente, aunque sea de forma básica, pero con una cierta capacidad, se le va a hacer muy difícil luego entender las implicaciones de, por ejemplo, las tasas de interés o de la economía o de las finanzas. Y lamentablemente, y eso se ve en los estudios internacionales, que Dominicana marca extremadamente mal en temas matemáticos. Eso es algo que nos debería preocupar a todos. Por eso tú ves que cuando a veces se habla, ¿no?, de que deberíamos dar educación financiera en los hogares, yo realmente, en las escuelas, yo realmente pienso que lo más importante es que demos buena matemática y que nuestros niños y nuestras niñas aprendan matemáticas, porque ya luego la parte financiera vendrá por añadir. Y la parte lógica, Alejandro, la parte donde no solo tú es saber sumar y restar, sino los niveles de apreciación, a veces hasta de tener un poco de ver con quién tú estás haciendo tus finanzas, lo que tiene que ver con apreciación, percepción, sí. Y eso se enseña, usted lo traspasa cuando hace sus exposiciones. Mire, yo pienso que más que enseñarlo a nivel de exposiciones mías o de conferencias o talleres, a través de los padres, creo que es la forma más importante, pero qué sé yo, cojamos lo de las pirámides, el caso aquel famoso de Telex Free, que creo que estaba vigente cuando tuvimos la primera entrevista. Entonces, ahí te están ofreciendo básicamente un retorno de 240% anual. Ya nada más, si tú manejas en los porcientos y tú ves que es que tú vas a meter 100 y te van a devolver los 100 y pagarte 240 más, ya inmediatamente tú comienzas a saber, no, es que eso no es posible. Eso es como el que ofrece los números de la lotería, que tú le dices, ¿tú cuánto te lo has sacado? Tú te lo sacas toda la semana. Exacto, porque tú se lo estás dando a otros y tú lo pudieras sacar tú mismo. Entonces, es ese tipo de cosas que si la gente entiende esa lógica, como tú dices,
Pero la lógica está muy vinculada básicamente al pensamiento matemático. En los próximos segmentos vamos a hablar de lo que son las finanzas personales, las implicaciones y un poquito el panorama global. Pero hay unos términos que realmente la gente necesita saber. Háblanos un poquito de lo que es vital: seguridad y rentabilidad. Yo creo que son los dos parámetros que cada vez que, si hablamos a nivel de un país, a nivel de tus finanzas personales, de tu inversión o de seguridad y rentabilidad. Y digamos que más que seguridad, riesgo. Entonces riesgo tú tienes bajo riesgo o alto riesgo. Digamos que sea muy bajo riesgo, entonces tú tienes un nivel de seguridad. Ya si tienes algo que es más riesgoso, entonces es más especulativo. Y yo pienso que ahí la clave es la siguiente: a mayor el riesgo, el rendimiento, el riesgo está íntimamente ligado con el rendimiento. Entonces, si tú tienes un mayor rendimiento en algo, una inversión que tú hiciste, en algún negocio que tú hiciste, por definición, te lo puedo asegurar, por definición que también estás asumiendo un mayor riesgo. Y inversamente, si estás asumiendo un bajo rendimiento, un bajo nivel de tasa de interés, ojalá, no siempre es así, que también estés asumiendo un bajo nivel de riesgo. Yo voy a dar un ejemplo ahí clásico, y es que, por ejemplo, en el 2003-2004, un Banco Central se llegaron a emitir títulos de papeles del Banco Central al 60%. Por temas certificados, correcto. Por temas de política monetaria de ese momento. Y yo recuerdo que mi suegro, yo quiero mucho, pues entonces él tenía un dinero y yo le dije: suegro, creo que puede ser una buena idea que lleve ese dinero al banco, que lo invierta en los papeles del banco. Dice: no, que luego me hacen un corralito, eso es muy riesgoso, etcétera, etcétera. Y él entonces lo llevó a un banco comercial. Y el banco comercial, que se le pagaba un 18%. En aquella época esas eran las tasas de interés que se pagaban. Y le decía: suegro, pero usted sabe lo que va a hacer ese banco. Si recibe su dinero en la mañana, en la tarde ese dinero ya está allá en el banco central. Entonces, fíjate que ahí él estaba asumiendo un mucho menor rendimiento, en vez de un 60, un 18, pero realmente el riesgo era básicamente el mismo. Por tanto, en ese sentido el riesgo era el Banco Central. Por lo tanto, si él lo iba a asumir ya, en definitiva, ese riesgo del Banco Central, también debía exigir el rendimiento, que era de un 60%, y no de un 18%. ¿Qué ocurrió ahí? Y es de las razones de por qué yo motivo a que la persona conozca mejor sobre el mercado de valores, sobre la educación bursátil en general, es que él, por desconocimiento, no quiero decir ignorancia, pero simplemente por desconocimiento, se le genera, digamos, que un miedo a lo desconocido, que en ese caso era comprar títulos del Banco Central. Oye, se dejó de ganar un buen dinero. Y entró en muchos riesgos, porque hay instituciones que eventualmente tienen... Bueno, sí, pero digamos que esa institución donde él la llevó, ciertamente que no era una institución de alto riesgo. Hay otra cosa, que es cuando toda relación de negocio, inversión, es una relación casi siempre de dos partes: el que va a colocar, o el que va a coger prestado, o la institución que recibe. Correcto. Pero antes de pasar al otro segmento, hay factores a veces externos. Cuando una economía de un país arrastra que unas instituciones tengan problemas, cuando usted tiene un trabajo estable y lo botan, ¿cómo influye lo que son los factores externos a una buena decisión que tú has tomado en un patrón de vida, y que de un momento a otro, porque cambió el presidente de Estados Unidos, cambiaron las tasas de interés? Sí, eso es una realidad, que ciertamente por más planificación y por más organizado que tú trates de ser o que tú seas, hay simplemente que imponderables. O la ley de Murphy, ¿verdad? Que si algo puede ir mal, pues entonces irá mal. Por la misma devaluación. Por ejemplo, el tema de la devaluación, o qué sé yo, el mismo 11 de septiembre, por ejemplo, recordemos, el impacto que eso tuvo en aquella época en cuanto al flujo de turismo hacia la República Dominicana, pero así muchos otros factores también. Hay veces que es positivo, ojo, y hay veces que es negativo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos se está dando una situación de realmente una cierta bonanza económica. Estamos hablando de que los mercados de valores de allá están en sus niveles más altos casi que de la historia, y eso es positivo para nosotros como dominicanos, porque tenemos más de, qué sé yo, un millón y medio de dominicanos ausentes que están allá, que si a ellos les va bien, a nosotros también tenderá a irnos mejor, por ejemplo, por vía de las remesas, etcétera. Ahora, yo creo que ahí la moraleja es la siguiente, para responder tu pregunta específicamente, de que ya que tú reconoces que no controlas todo, que no manejas todo, tienes que tener un colchoncito, y los dominicanos lo conocemos, tienes que tener un clavito del cual te puedas respaldar para que en caso de que surja algo que tú no pudiste responder o que no había podido prever, que tú contabas como con esa seguridad.
Eso puede ser un clavito, puede ser una reserva de dinero, puede ser acceso a una línea de crédito, puede ser un buen seguro, digamos un seguro médico, un seguro de la propiedad, para que te ayude en esas situaciones que tú no controlas. Cuando los que somos seguidores de sus programas y de sus consejos en esto, vemos que usted siempre da las respuestas o los consejos de la forma más objetiva posible, pero siempre tiene este tipo al final de observaciones. A veces el clavito, y a veces lo escucho hablando de diversificación, como de que no ponga todos los huevos en una sola canasta. Y dice, bueno, son conceptos básicos, pero es que usted al final, independiente de lo normal, no confía en el sistema o que tiene miedo de que una recomendación económica, no importa que esté influenciada por un anuncio, por lo que cree, por lo que conoce, siempre hay que decirle a la gente al final, pero yo te dije que dejara un colchón o que no lo pusiera los huevos en la misma canasta. Sí. Mira, es que son principios básicos, básicamente de prudencia. No tiene nada que ver con mis opiniones o con mi visión del sistema o con aspectos comerciales. Es simplemente un tema de prudencia, de diversificación. Por ejemplo, de las preguntas que más típicamente me hacen, Alejandro, ¿qué tú opinas? Pongo todo, la devaluación, ¿hacia dónde que va esto? Pongo todo mi dinero en dólares, por ejemplo, lo cambio todo a dólares. Y la respuesta para eso, siempre digo lo mismo. Ahora, hace un año, hace 2 años, ¿qué es importante es la diversificación? Y no poner todo tu huevo en una sola canasta, y eso implica, por ejemplo, la parte de lo de la moneda. Porque lo que ocurre, Michelle, es que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Entonces, yo sí te puedo decir a ti que en los últimos 10 años, el nivel de devaluación ha sido extremadamente controlado, muy bajo, en mi opinión, qué sé yo, promedio 3, 4%, y la gente entenderá, pero mira, es que entonces no hace sentido yo poner dinero en dólares, que me va a pagar apenas un 1, cuando yo lo puedo poner en pesos, al 8, le quito un 3 de devaluación, me hubiese ganado un 5. Lo que ocurre es que la gente olvida que, por ejemplo, vivimos un 2003-2004, donde tuvimos una devaluación, veto a ver de qué magnitud. Pero no solamente fue en el 2003-2004, lo vivimos también en el 90-91, lo vivimos también en el 84. Entonces, como no hay esa visión, esa perspectiva a más largo plazo, yo sí pienso que es importante que la gente se acoja de sus principios bien básicos, bien elementales. Bien. No, y sobre todo que la gente, yo veo que lo que más quiere es mucha rentabilidad, hasta que tiene miedo después de decir, ¿dónde está mi dinero? Al final lo principal es que no se pierda, ¿verdad? Así mismo es. Bien. Con su permiso, licenciado, pausamos, conversamos con Alejandro Fernández W. en Síntesis. Continuamos con Alejandro Fernández W. conversando sobre todos los temas económicos de importancia en la República Dominicana. Vivimos en un país que realmente no tiene la mejor de las situaciones económicas. Un país en desarrollo, entendemos que en los últimos años hemos estado bastante estables, sobre todo después del 2003, entramos en un proceso de estabilidad. Si le pido que haga un análisis en este momento, inclusive 3 años después de que le hice la misma pregunta cuando inició este programa, ¿cómo usted ve la economía dominicana en este momento? Mira, te diría, no recuerdo exactamente lo que te respondí 3 años atrás, pero probablemente muy parecido, realmente en cuanto a las bondades que tiene nuestra economía, como también sus retos. En cuanto a la parte de las bondades, pienso que hay que destacar la diversificación, así como hablábamos en la sección anterior, de lo importante de tú diversificar tus inversiones, tus activos. Nuestra economía también está bastante diversificada, sea por el lado minero, por el lado del turismo, por el lado de la zona franca, por el lado de las remesas, por el tamaño propio de nuestra población. O sea, un Santo Domingo, una ciudad de 4 millones de habitantes, oye, es una ciudad, digamos, un mercado interno que es bastante importante. Y creo que también, sobre todo, nos hemos beneficiado de unos años de estabilidad extraordinarios. También sé que le cae mal que la gente hablarle de eso a las personas, pero es una realidad. Los niveles de tasas de interés o de inflación o de la tasa de cambio que hemos visto, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, han sido de los más estables de toda nuestra historia, económica. Así que eso es algo a reconocer. Ahora, los retos también están ahí. Entre ellos, sobre todo, las expectativas que hay al Estado dominicano, que requiere de mayores recursos.
y ya la cuestión, digamos, la pregunta de legitimidad, de que si el Estado le corresponde extraerme a mí como empresario, como persona, más recursos de mi bolsillo por la vía de impuestos, porque hay también temas de legitimidad en cuanto a que, bueno, los temas del despilfarro, lo de la corrupción, lo de los sobornos, etcétera, que genera una gran desconfianza en el Estado. Entonces, al mismo tiempo queremos que el Estado provea más seguridad, más educación, más salud, etcétera, etcétera, pero también como que cuestionamos si lo que ya está recibiendo, si lo que ya está recaudando, se está manejando de una forma correcta. Es cierto que la respuesta es muy parecida porque se parece, o sea, todos los indicadores son más o menos iguales. Es correcto. Pero 2018 vemos un presupuesto de casi 900 mil millones de pesos. Y si no me equivoco, hace 3 años andábamos por 500 mil millones de pesos, 530 mil o 400 mil millones. La economía va creciendo y sin temor a equivocarme, siempre evaluábamos los ingresos de este país, el endeudamiento en que tenemos que incurrir todos los años para poder lograr todas las demandas que tiene nuestra sociedad. Parte de ellas. Parte, porque todavía nos quejamos del presupuesto, pero del endeudamiento, pero seguimos pidiendo y pedimos un 5% a la salud y un 4% a la educación. ¿Tiene miedo usted con el porcentaje de endeudamiento a futuro con relación a nuestro, si se quiere, al Producto Interno Bruto? Sí, realmente es algo que nos debería preocupar a todos. Lo que nosotros hemos podido vivir en los últimos 10, 11 años, en cuanto digamos que el déficit fiscal que cada año de los últimos 11 hemos acumulado y que hemos podido solventar o financiar por vía de mayor endeudamiento, sea externo o interno, yo no creo que se va a poder repetir en los próximos 10. Entonces tú dices, mi Alejandro, pero entonces ¿cuándo es que va a ser el ajuste o lo que fuera? Francamente no lo sé. Lo que yo sé es que nosotros no podemos aumentar el ritmo de endeudamiento, no podemos mantener el nivel de endeudamiento que tenemos ahora, como lo hemos crecido en los últimos 5 o 10 años, eso no se va a lograr en los próximos 5 o 10, porque las condiciones no van a estar ahí. A nosotros nos benefició tremendamente la gran crisis financiera internacional del 2007-2008. Recordemos que en esa época el petróleo llegó a estar hasta 130, 140 dólares el barril. Y al detonarse la crisis, pues se desplomó. Y eso básicamente nos salvó a nosotros de una asfixia económica por el impacto que tiene en el sector energético y en los combustibles en la República Dominicana. Por un lado. Pero también por otro lado, para atender la crisis internacional, se inyectó una cantidad de liquidez masiva al sistema financiero internacional que también nos impactó a nosotros. De tal manera que hemos podido recurrir a los mercados, para colocar nuestros bonos soberanos sin ningún problema, a renegociar esos bonos, a conseguir las mejores condiciones históricas, etcétera. Pero eso también fue producto de lo que ocurrió internacionalmente. Yo no estoy seguro de que eso necesariamente se va a mantener así en los próximos 3 o 5 años. El crecimiento económico, seguimos teniendo alto endeudamiento, problemas con relación a nuestros ingresos y nuestros gastos, seguimos teniendo que endeudar nuestro país todos los años para pagar intereses y para poder realizar obras y completar nuestro presupuesto, pero vemos crecimiento económico con datos internacionales y avalados. Tenemos este mes se garantiza un 4.8 y hoy dan una información de 5.2 para el 2018. No es una locura esto. No necesariamente, porque recordemos que la parte del gobierno, la parte que tiene que ver, digamos, con el déficit fiscal, que es básicamente un desfase entre los ingresos y los gastos del gobierno, es solamente una parte de la economía. Pero hay después otros pilares de la economía dominicana que tienen su propia dinámica, independientemente del ritmo fiscal del Estado. Por ejemplo, qué sé yo, las remesas. Las remesas tienen un impacto muy importante en la gran mayoría de la población dominicana. Es un completivo para las necesidades básicas del hogar que son extremadamente relevantes. El turismo también tiene una tendencia, un dinamismo extremadamente positivo. Y es triste decirlo, ¿verdad? Pero lo que ocurrió, por ejemplo, en Cuba o en Florida o en Puerto Rico,
de cierta forma nos beneficia también a nosotros, porque la infraestructura turística dominicana se logró mantener y ya de por sí tenemos muchos años con un ritmo de crecimiento de por encima del 10% en la cantidad, digamos, de tráfico de pasajeros a República Dominicana. Eso es algo también que es extremadamente importante. Y, o sea, que en temas de crecimiento no es como si en lo personal tú dices, compré este año una casa y una jipeta, pero lo compré con un préstamo. O sea, que es ficticio. No es que yo soy más rico en ese año. Bueno, es que yo debo más. Lo que vamos a ver, lo que habría que entender que una economía no solamente es una sola familia, sino que es la colección de muchas familias. Y de muchas áreas. Es correcto. La parte fiscal. Un país con una presión fiscal supuestamente baja, pero con unos impuestos a los combustibles, a las telecomunicaciones y en otras áreas que yo creo que rompen el equilibrio de la baja presión fiscal en cualquier momento. Otro tipo de impuestos o costos indirectos que pueden influir en una economía. Y una presión fiscal creo que de un 13.5 que hoy debe estar en un 15, ya que las autoridades están implementando ciertas políticas, no de aumento de los impuestos, pero sí de aumento del cobro o de los tipos de evasión y ese tipo de exenciones. ¿Cómo usted ve que nosotros podemos hacer para mantener nuestras finanzas de una forma organizada y sostenible en el futuro? O sea, a nivel del Estado. A nivel del Estado y a nivel de los impuestos. Mira, en primer lugar, por ejemplo, esos impuestos que tú mencionabas de la telecomunicación a los combustibles, etcétera, están contemplados dentro de lo que es el nivel de recaudación fiscal. Lo que no está es, digamos, costos indirectos, como bien señalas. Por ejemplo, los temas de seguridad. Tú probablemente andas con seguridad. Tus hijos, de repente, aunque tú pagas para que se financie el 4% por la educación, tú probablemente no mandaste a tus hijos ni a la UAS ni a una escuela pública. La salud médica, probablemente tú usas salud privatizada, aunque tú aportas a la seguridad social. Entonces, ahí sí, sobre todo para un segmento, digamos, de la población dominicana, sí se hace extremadamente costoso el Estado dominicano, que es mucho más allá, digamos, la carga del 15%. Yo creo que tiene que ser algo integral, se tiene que trabajar tanto en la parte de las recaudaciones, por lo que están haciendo ahora con lo de la evasión fiscal, que es algo extremadamente difícil y que tomará su tiempo, como también por el lado quizá de algunas exenciones fiscales existentes, ver la efectividad que han tenido. La idea es que el gobierno en algún momento, el Estado en algún momento dijo, voy a dejar que tú operes sin pagar impuestos para yo estimularte, para yo motivarte, para que tú logres un desarrollo, para que obtengas cierto nivel de competitividad. Pero luego, a partir de un cierto momento, ya, tú puedes caminar por ti solo, tú puedes comenzar a hacer los aportes también para que otros sectores se puedan dinamizar. Y pienso que esa discusión de lo del gasto tributario, lo de las exenciones, es algo que también se tiene que tener. Ahora, la calidad del gasto es también otra medida que se tiene que discutir. Los temas de despilfarro, los temas de evasión, los temas, digamos, de corrupción generan un ruido muy, muy fuerte y un rechazo a cualquier tipo de medida, hasta que se veamos a Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos. Pues muy bien, él está haciendo su trabajo y él tiene que aumentar las recaudaciones, pero al mismo tiempo que tú veas que este es un país que somos líderes, el número 2 a nivel mundial en temas de sobornos, en la relación público-privada, es algo que le resta legitimidad al trabajo que Magín puede estar, que la Dirección General de Impuestos Internos puede estar haciendo. Es difícil manejarse así. Es extremadamente difícil. Entonces, tiene que ser ese equilibrio. Yo también pienso que como que esa conversación hace tiempo que la debimos haber tenido. Probablemente, si buscamos el video de nuestra entrevista de 3 años atrás, hablábamos ahí de que, bueno, para esa época estaba iniciándose el pacto. Precisamente se iniciaba el pacto eléctrico. Y no lo hemos terminado. Y todavía, 3 años después, eso no se ha terminado. Y ni hablar entonces del pacto fiscal, que es donde debemos todos sentarnos, todos los agentes, y a conversar sobre. O de cumplir con la estrategia de desarrollo, no hay nada. Que son parte de esos pilares. Entonces, son cosas como que se manejan, se han ido dejando a un lado. Y siento, hay unas declaraciones que hizo uno de los economistas del Fondo Monetario esta semana, que él hablaba, bueno, ciertamente que las cosas van muy bien, que es un periodo de una cierta bonanza, de mucha estabilidad, pero que le preocupaba cierto nivel de complacencia en torno a las autoridades y las políticas públicas que las autoridades puedan estar tomando. Y pienso que nosotros podemos estar ahí, de repente entender que vamos bien
y que por lo tanto esas discusiones duras o difíciles dime tú, ¿en qué quedó la reforma del Código Laboral? ¿En qué quedó la reforma a la Ley de Seguridad Social? No, eso no se termina. ¿En qué está lo del pacto eléctrico? ¿En qué está lo del pacto fiscal? Y una serie de otros elementos que tú dices, bueno, pero son decisiones duras que tenemos que tomar. Lamentablemente, creo que lo que se ha demostrado es que las decisiones duras nosotros las podemos tomar bien y con mucha efectividad, pero en momentos de crisis. Y que no tenemos esa crisis ahora, ¿no? Y si le pregunto, ¿qué tienen primero, cómo usted ve la calidad del sistema financiero de la República Dominicana y sus autoridades? ¿Qué tienen las autoridades? A nivel de macroeconomía, una varita mágica, un gobernador que mantiene a base de confianza y de su política. No hay forma que la cosa cambie. Dice, en 2018, 49-1, en el 2020, 50, todo el mundo lo sabe y va a ser así. Sí. ¿O es que realmente el sistema está bien? Bueno, vamos a ver, hay que distinguir lo que es la parte del sistema financiero, digamos la política financiera y ya la política cambiaria o el tema... Oye, yo lo relaciono la parte macro, porque cuando la gente ve todo organizado y todo estable, el sistema camina bien, sí, si la supervisión funciona. Sí, es correcto, y se está dando esa situación. Ciertamente que creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que la presencia de Héctor Valdés Albizu en el Banco Central pues tiende a proyectar ese sentido, digamos, de seguridad. Y uno lo ha visto, yo lo he demostrado en una gráfica, yo le llamo la regla HVA, la regla de Héctor Valdés Albizu, que tú miras, del 2005 a la fecha, la devaluación siempre ha sido, la devaluación interanual, en un rango entre un 3 y un 6%. El 90% del tiempo. Es algo totalmente extraordinario. Muy pocas veces. ¿Y cómo se logra? O sea, ¿cómo tú lo haces? El mantener el equilibrio entre tú decir, los sectores importadores satisfechos, los exportadores satisfechos, los hoteleros conformes. Porque hay gente la gente no sabe que aquí hay mucha gente que lo que quiere es que el dólar esté caro. Sí. Para que les rindan sus dólares, para Claro, bueno, es que le aumenta cierta competitividad. Por ejemplo, piensa en los sectores exportadores, e incluso de servicios, por ejemplo, la zona franca o los hoteles. Óyeme, si tú eres un turista, qué sé yo, alemán, y tú vienes, y tú estás pensando entre Santo Domingo y México, por decir un nombre. Óyeme, la devaluación, si en México la devaluación fuera, por ejemplo, de un 10%, y aquí no tenemos devaluación, tus euros, ¿dónde te van a rendir más? ¿En México o aquí? Te van a rendir más en México y por lo tanto tú puedes tener una cierta propensidad a querer ir hacia allá. Pero lo mismo si tú eres una gran maquila china o de los Estados Unidos que se quiere establecer entre República Dominicana, Santiago y Tegucigalpa. Y en Tegucigalpa tiene una devaluación de un 30% y por lo tanto tu mano de obra ya relativo a Dominicana es un 30% más económica. ¿A dónde te vas a ir? Posiblemente que a Honduras o a Nicaragua, donde fuera. Bien, vamos a otra pausa con Alejandro Fernández W en Síntesis. Licenciado, en el segmento final de este programa, no tenemos que darle a la gente realmente los tips que usted está acostumbrado y los consejos que está acostumbrado a proporcionarle. Iniciemos con el sistema y las preguntas básicas. En este momento, el sistema financiero local y su supervisión, ¿cómo usted lo ve? Y la moneda para invertir. Okay. En cuanto al sistema, en general lo veo extremadamente bien, posiblemente entre sus mejores momentos, y creo que hay razón y justificación para que la gente mantenga altos niveles de confianza. Lo que sí es que siempre, recordemos que los depositantes tienen una cierta garantía hasta los 500,000 pesos, incluso por ley, de esos 500,000 pesos. Ya, si uno va a ir a estar haciendo una inversión superior a esa, yo sí pienso que es importante como que usted entienda, bueno, en cuál es la entidad que tú vas a estar colocando tus recursos, cuál es la calificación de riesgo que tiene, cuáles son los rendimientos que tú estás ofreciendo, quiénes son las personas que están detrás de eso. Entonces, aquella persona que tenga mayores montos sí tiene que hacer un cierto nivel de debida diligencia, pero, óyeme, probablemente, Michelle, el 95% de la población lo que tiene son montos por debajo de 500,000 pesos en nuestro sistema financiero. Pienso que no tiene realmente ningún tipo de preocupación, ni mucho menos. En cuanto a lo de la moneda, te digo lo que siempre he dicho. Incluso me ha tocado, ha sido simpático porque he dado conferencias
donde uno de los participantes es el mismo gobernador del Banco Central, y frente a él hago la recomendación. No pongan todos sus huevos en una misma canasta. No pongan, por lo tanto, todos sus ahorros solamente en pesos dominicanos. Siempre motivado que uno mantenga probablemente una parte mayoritaria en pesos y luego ya una parte, qué sé yo, un 30%, 40% a nivel, digamos, de una moneda dura, por ejemplo, el dólar. Y esto por simple diversificación. También recordando de que en nuestro país, una parte importante del patrimonio del hogar dominicano está colocado en los fondos de pensiones, en sus fondos de pensiones. Ahora, ¿en qué moneda están esos fondos de pensiones? Están en pesos dominicanos. Pero por otro lado, el nivel de ingreso, yo diría que del 90%, el 95% de los dominicanos está en pesos dominicanos. Entonces, pero sus gastos también están en pesos. Lo cierto es que no. El gasto, óyeme, desde el transporte, el combustible, parte importante de la comida. No, ya las escuelas, los seguros médicos, todo eso está dolarizado. Entonces, siendo así, es importante que mantengamos como que un colchón, una reserva también en dólares. Otro tipo de inversiones, ¿usted pondría su dinero en un negocio en República Dominicana o cuando usted habla de diversificación, también podría hablar de un inmueble, de la parte inmobiliaria, de comprar un apartamento y alquilarlo, sí, o un tipo de ese tipo de inversión? Correcto, sí, pienso que sí que se podría hacer. Pero lo que es importante que sepamos que si ya tú tienes tu propio hogar, tu propia vivienda, el tú también invertir en una segunda vivienda para fines de alquiler o para fines especulativos, de luego venderlo, etcétera, entonces estás rompiendo la regla de lo de la diversificación, porque probablemente tu propio hogar representa una parte muy importante de tu patrimonio. Entonces, por ahí es que me preocupara, como que las personas estén demasiadas expuestas al mercado inmobiliario. Sobre todo porque la liquidez en ese mercado puede ser bastante lenta. Yo tengo casi 3 años viendo a ver si logro vender el apartamento donde yo vivo ahora mismo. Y eso no ha logrado venderse, incluso en muy buenas condiciones. Y así conozco de muchas otras personas que cierto tipo de propiedades, por ejemplo, en el polígono central. Pero póngale un anuncio en Argentarium que ahí entran 100,000 personas todos los días. ¿Qué va? O sea, tenemos muy buena corredora inmobiliaria. Entonces sí, es una posibilidad. Lo de los negocios también, lo de tú invertir en una empresa también, pero tú tienes que saber a qué se va a dedicar esa empresa, tu capacidad, digamos, de supervisión, de fiscalización. La gente muchas veces olvida que básicamente de cada 10 nuevos proyectos empresariales, al cabo de 3 o 5 años, 7 habrán fracasado. Y si hay alguna duda de eso, nada más hay que ver en cualquier plaza comercial que uno vaya, ve a ver las tiendas que estaban ahí cuando esa plaza comenzó y las tiendas que están ahí 3 o 5 años después. Entonces, con eso, ¿qué es lo que quiero decir? No que no emprendamos o que no apostemos a la inversión, a la iniciativa empresarial privada, simplemente que sepamos el nivel de riesgo que hay y que por lo tanto que también nos diversifiquemos. Cuando hablamos ya de inversión a nivel financiero, sí, de colocación de recursos, hablamos ya del tipo de moneda y ya vemos los riesgos en República Dominicana. Si le digo, en República Dominicana también hay que diversificar, ya trabajando aquí en pesos, diversificar también dónde invertir, por ejemplo, una parte en el banco, una parte en certificado del Banco Central o en ese tipo de instrumento de Hacienda. Sí. ¿Cómo hacerlo? Bien, ahí lo más importante es que tú tengas bien claro cuál es el propósito, el destino, digamos, de ese ahorro, esas inversiones que tú vas a estar realizando. Entonces, por ejemplo... ¿Y el destino no es el mismo, ganar intereses? ¿O usted se refiere a si usted vive de eso o no? No necesariamente. Por ejemplo, no es lo mismo que tú me digas a mí, Alejandro, tengo 100,000 pesos y estoy pensando en irme, y ese dinero lo tengo para un viaje que voy a hacer a Nueva York con mi familia. Ahí yo te diría, Michelle, pues entonces mira, simplemente desde ahora ya compra tus dólares y manténlos para cuando te vayas a hacer el viaje. A que tú me digas, Alejandro, tengo 100,000 pesos y sé que lo que estoy aportando a mi AFP ahora no va a ser suficiente para yo poder lograr una recuperación, una pensión digna. Quiero complementar ese dinero a futuro. Entonces yo te diría a ti, bueno, entonces Michelle, ahí pensemos una inversión a mucho más largo plazo. Puede ser a través de un título del mercado de valores en dólares a largo plazo, por ejemplo a 10 años, o puede ser también quizás una inversión inmobiliaria, etcétera, porque tu apuesta es a largo plazo. Entonces te das cuenta cómo el nivel de liquidez de la inversión va a estar determinada por el propósito, el uso que le vas a dar a ella. Exacto, si usted va a necesitar ese dinero a corto plazo, o inclusive si va a vivir de él, ¿verdad? Correctamente, porque hay veces que tú dices, no, yo estoy dispuesto de reinvertir, y cierto que puede ser una muy buena idea para que tú vayas creciendo y capitalizando más rápidamente tus recursos. Pero hay otra persona que me dice, no, Alejandro, es que ya yo no trabajo y yo vivo de esto. Lo opuesto, el endeudamiento.
niveles de endeudamiento con relación a los ingresos. Vamos a hablar de una persona o de una familia. ¿Y qué se debe hacer para endeudarse bien? Ok, mira, lo primero que si se puede evitar endeudarse, evítelo. Creo que una parte importante del patrimonio de muchos hogares, de muchas familias dominicanas se logró básicamente en una época donde lo que primaba era el ahorro, la inversión a largo plazo y uno se manejaba hasta donde le alcanzaba la sábana. Pero ya ahora con el tema del crédito, el acceso al crédito tan fácil, por vía de la tarjeta de crédito y los préstamos personales, como que nos lleva a vivir un estilo de vida que quizás no nos corresponde en lo inmediato. Ahora, lo segundo es uno evaluar cuál es tu nivel de endeudamiento actual. Entonces, por ejemplo, en tu familia, ¿cuántos son los ingresos? Digamos, para simplificar, que sean de 100 mil pesos los ingresos familiares. ¿Cuánto tú le estás destinando al pago de préstamos? Sea de tarjeta de crédito, pago mínimo de tarjeta de crédito, préstamos hipotecario, consumo, carro, etcétera. No debe ser más de un 30 o 40% del ingreso familiar. Y si está por encima de eso, pues entonces tienes un alto nivel de endeudamiento. Lo tercero es también el... Eso incluye si tú tienes una vivienda con financiamiento, porque si pagas un alquiler debe ser menos, me imagino. Correctamente. Digamos, con el préstamo hipotecario fuera como incluyendo el préstamo hipotecario, digamos que un máximo de 40%. Pero entonces, también lo otro es ver el tipo de endeudamiento. Yo puedo entender como sano, por ejemplo, un endeudamiento para una vivienda, quizá un endeudamiento para un vehículo que tú necesites para fines de tu trabajo, etcétera. Pero ya digamos un endeudamiento para tú irte de vacaciones, o para tú comprarte una plasma, o para tú, qué sé yo, pagar consumo de gasolina o de restaurante. No o lo que pagar fuera. intereses por eso. Por eso no vale la pena uno definitivamente endeudarse. Entonces, habría que ver si en el hogar lo que se tiene es, digamos, deuda de tarjeta de crédito o deuda de prestamistas y usureros. No es lo mismo que otro hogar donde se tengan también deudas, pero que sean, digamos, de un vehículo, sean hipotecarias, etcétera. Entonces, en el primer hogar es donde pienso que se tiene que trabajar. Porque recordemos, esto lo quiero destacar, el módico 20 mensual implica básicamente una tasa de interés anual de 240%. Es decir, que si yo el 1 de enero le tomo prestado a un usurero 100 mil pesos, en el transcurso de todo ese año le habré pagado 240 mil pesos en intereses. Más los 100. Y sigo debiendo, y seguiré debiendo los mismos 100 mil pesos. Entonces, óyeme, así no se va a poder. No, es imposible. Es mucho, un 20. El módico 20, pero hay 20 quincenal, que eso te da 480% anual. Hay un operador digital, que es todo por internet, que es el 1 diario, 360%. ¿Cómo un operador digital? Sí, una empresa que se dedica a dar préstamos en línea y presta al 1 diario, 360%. Así que tú le tomas 100 mil pesos prestados, vas a pagar, vamos a decir un monto más pequeño, tú le tomas 10 mil pesos prestados, vas a pagar 36 mil pesos de intereses en el año y vas a seguir debiendo los mismos 10 mil pesos. Eso es impagable. Y así realmente, lamentablemente, eso es un reto importante que tiene el dominicano. Nosotros todavía recurrimos de una manera, oye, un récord a nivel mundial, a los prestamistas informales, etcétera. El ahorro, ¿cuánto debe de ser? Va a depender. No es lo mismo el ahorro, por ejemplo, de una persona que ya está retirada, que básicamente está comiéndose su ahorro, que una persona que sea como tú o como yo, que debemos estar aportando a ese nivel de ahorro. Lo que sí debe ser es por lo menos el 1%. Porque para mí el ahorro es más que un monto específico, una proporción, es un hábito. Entonces, si tú no creas ese hábito del ahorro, aún con lo poco, tú luego te puedes ver como la senadora, como doña Sonia Mateo, ganando más de 300 mil pesos. Y yo de verdad le creo que ella no le da el dinero para 2 botellitas de agua. De verdad le creo, porque si tú no tienes el hábito del ahorro creado, pues lamentablemente, aunque tú ganes 600 mil pesos, simplemente vas a gastar por encima de tus posibilidades. Así que, digámosle así, que por lo menos el 1% del ingreso familiar y que la gente vea, oye, pero mira, yo logré sobrevivir ahorrando el 1% y quizás los 3 meses tú puedes decir, ahora voy a ahorrar otro 1%. Ya estás ahorrando un 2%. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de endeudamiento, no podemos irnos a estar los extremos, los usureros y el sector conservador, la banca, pero hay un sector que es vital, que es la tarjeta de crédito. Usted siempre hace algunas recomendaciones con respecto a la tarjeta, cantidad de tarjetas y el monto que uno debe de tener aprobado con relación a lo que uno utiliza para que la gente lo
lo pueda... Mire, yo pienso que probablemente con 2 tarjetas de crédito eso sería suficiente. Ahora, si tú haces consumos importantes en un supermercado que tiene una alianza con una tarjeta de crédito que te da un descuento importante, qué sé yo, de un 5%, pues yo pudiese entender que tú tengas, por ejemplo, esa tarjeta de crédito para esos fines. Pero ya uno ponerse como que bruto, teniendo 3, 4, 5, 6, 7 tarjetas de crédito, a mí me parece que eso es como que distraerte, porque eso, tener una tarjeta de crédito es una responsabilidad. Tú tienes que estar pendiente de los consumos que se hacen, de las fechas de pago, de las fechas de corte, de que no te vayan a meter algún tipo de fraude, etcétera. Entonces, si tienes muchas tarjetas, vas a estar muy complicado dándole seguimiento a todas esas informaciones. Así que yo creo que como mucho 2 o 3 tarjetas, pero como mucho. Lo otro en cuanto a lo del límite, sí hay una regla muy sencilla. Y es que primero, lo más importante es que tú te presupuestas a nivel del hogar. Entonces, digamos, en el hogar ganan 30,000 pesos, listo. Esos 30,000 pesos, ¿en qué lo vamos a gastar? En la empleada doméstica se la va a pagar en efectivo. En el pago del préstamo, que va a ser débito automático. Este otro monto que va a ser con una tarjeta de débito. Y este otro monto se va a pagar con una tarjeta de crédito. Ese monto que tú tengas presupuestado en la tarjeta de crédito, digamos que sean 5,000 pesos. Tú debes tener en esa tarjeta de crédito un límite de 10,000 pesos. De tal forma que tú nunca utilices más del 50% del límite de crédito de tu tarjeta. ¿Vayas a utilizar el financiamiento o no? Aunque hagas el pago total. Nunca pasarte del doble, de la mitad. Del 50% o la mitad de tu límite de crédito. Y si lo estás haciendo ahora, digamos que tú tienes una tarjeta de crédito de 10,000 pesos y tú estás consumiendo ahora 9,000 pesos, aunque no te financies, aunque tú hagas el pago total de los 9,000 pesos cuando te llegue la fecha de pago, solicitar al banco que te aumente el límite a 18,000 pesos. De tal forma que tú sigues. Ahora, ojo. ¿Cuál es el beneficio de esto, el buró? Mira, básicamente un tema de buró y de tu puntaje de crédito. Imagíname las 2 personas, Michelle y Alejandro. Los 2 tenemos límites de crédito de 10,000 pesos, pero tú siempre estás en los 9,900 pesos y yo me mantengo con los 5,000 pesos, usando solamente 5,000 pesos. Si nos llega una situación de alguna emergencia, que tenemos que buscar 3,000 pesos, ¿cómo yo puedo responder? Yo puedo responder igual o mejor que tú. Yo puedo responder mejor, porque yo tengo mi colchón, mi flexibilidad crediticia para poder atender esa emergencia. ¿Y tú qué vas a hacer? O te vas a comenzar a financiar, o vas a dejar de pagar, o te vas a meter en... Te llamo y me presta la tuya. También puedes hacerlo, Se puede hacer ese punto. Sí. Bueno, yo creo que de verdad hablamos todos los temas que la gente le interesa y te agradezco de nuevo tu participación en nuestro 3er aniversario. Felicidades para ti. Y cuenta conmigo para el 5º aniversario, como lejos, sabes que voy a estar acá. Tiene que estar más a menudo porque las cosas hay que hacerlas. Para todo esto, señor, ustedes pueden ver que cómo funcionan estas recomendaciones y consejos que nos da Alejandro Fernández. Creo que le podemos dar seguimiento a través de todas las plataformas gratuitas, ¿verdad? Que nos da Argentarium, su plataforma digital, su plataforma de radio, en televisión. Yo creo que es un servicio más que todo esto que hacen el grupo que representa a Alejandro Fernández W. De nuevo, gracias por estar con nosotros. 3 años ya con este proyecto en su 2ª etapa y esperamos que poderles brindar los contenidos que ustedes solicitan, los que requieren y los aportes que puedan hacer nosotros y el grupo de personas que nos acompañan para que ustedes puedan sentirse bien con este tipo de contenido y darnos seguimiento. Muchísimas gracias por su audiencia durante este tiempo y nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.